Acción dramática, cambio temático, Iván Ruiz. Es un honor tener aquí en nuestro estudio a Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, uno de los hombres más versados intelectuales en nuestra historia y un verdaderamente preocupado en que la gente conozca de primera mano la genuina historia dominicana fundamentalmente. En una visita que nos hizo al canal estatal, nos apuntaba de que precisamente, perdón Ventura, perdón, si me permite. Tenemos un invitado aquí, vamos a conversar con él. Programas paralelos y nunca. tienen la cortesía de, ¿no? Estamos motivando la presencia Del 16 de enero, una fecha que... Tú metes esos temas controversiales que tú sabes que se quedan. Una fecha que pasa desapercibida, señor Bosch, que no la tienen en la agenda, ¿no? 16 de enero, sí señor Iván Ruiz, Acta de Independencia Dominicana. Juan Daniel, Manifiesto ciertamente es así. manifiesto de la independencia. Por Tomás Bobadilla. Fue Tomás Bobadilla. Ha habido controversias. Porque él mismo se decía, yo fui que la redacté, yo fui que yo dominicano. Yo soy el prohombre. Parece un discurso El político. historiador lo que está dice aquí, Tomás Juan Daniel Bobadilla. Balcácer está aquí, señores. Ese documento reviste una importancia trascendental en la historia política y jurídica dominicana. Es el acta de independencia o de separación de los dominicanos de la dominación haitiana. Es así. Y entonces devino un documento colectivo porque fue firmado por ciento y pico de dominicanos y por los principales dirigentes de la época, pero fue redactado en principio por una figura de una sapiencia inusual para la época, que fue Tomás Bobadilla. No solamente él lo reclamó así, sino que en medio de una sesión del Congreso, él se pronunció y dijo que nadie era más dominicano que él porque él había escrito el manifiesto del 16 de enero. ¿Por qué tuvo que enfatizar eso? Bueno, ¿Se estaba porque cuestionando? lo estaban acusando de ser antidominicano y entonces se pronunció y nadie lo contradijo entonces, ni nadie reclamó la paternidad del documento, aunque hay historiadores que entienden que Sánchez, como por ejemplo el historiador Tomás Madiu, haitiano, sí, entendía que fue Sánchez. Lo que pasa es que ese es el primer documento que es resultado del primer pacto político entre conservadores y liberales duartianos. Y entonces esa es su importancia. Además, sirvió como base jurídica para el primer gobierno dominicano. Es decir, fue una suerte de constitución de la Junta Central Gubernativa, porque ese texto no solamente expresaba al mundo las causas por las cuales los dominicanos habían decidido romper los vínculos de dependencia con Haití, separarse, sino que además expresaba el nuevo gobierno que debía tener la República, que debía convocarse una asamblea constituyente para dotarse de una constitución, cosa que se hizo para el 6 de noviembre de ese mismo año, dividió las 4 provincias en que entonces existía, porque es bueno que los estudiantes sepan que en 1844 nosotros éramos 120,000 personas y entonces había solamente 4 pequeños pueblos. Para saber, historiador, ¿cuáles eran las provincias? ¿Cuáles eran esas? La Vega, Santiago, Santo Domingo, Azua y luego el Ceibo. Gracias, señor. Entonces, ese documento hoy se cumple 179 años de la manifestación del 16 de enero y aun cuando en las escuelas apenas se menciona, yo pienso que los maestros del sistema público y privado del país deben compenetrarse con ese texto y explicárselo a los estudiantes, porque la dominicanidad está por primera vez en ese año reconocida en el manifiesto del 16 de enero de 1844. Yo quiero aprovechar a Juan Daniel haciendo un paréntesis. Estábamos tratando en principio del programa la participación de la Miss República Dominicana, para nosotros la ganadora, la reina. Pero
enfatizábamos, sobre todo yo enfatizaba, que me llamó la atención que la Miss República dijera a propósito de que una de las preocupaciones mayores de ella es el pobre acceso de la mujer a la educación, como uno de los problemas que más le preocupan del país. Entonces nos llamó la atención porque realmente los datos son que las mujeres dominicanas dominan más del 65% de las matrículas universitarias. Y si bien es cierto que hay muchas carencias, tal vez no es el principal problema de la mujer en la educación. ¿Qué opinión le merece esto, Juan Daniel? No, no lo es en función de que en los últimos 50 años la sociedad dominicana ha experimentado una transformación extraordinaria. Y la Sobre mujer, todo la mujer. No, y la mujer es hoy por hoy. Por ejemplo, en 1942, en plena dictadura de Trujillo, fue que se reconoció el derecho de la mujer a votar. Sí, señor. Pero en 1942 éramos 1,5 millones de habitantes y la mujer apenas se circunscribía al hogar, no tenía ningún rol. Era un asunto cultural, ¿no? Después de desaparecida la dictadura. Juan Daniel, pero en términos de la población, la mujer seguía siendo mayoría. Entonces, Ahora. Y entonces sí, también, aún en proporción a la población. Es posible, pero los censos en ese entonces tenían su manejo. Pero la mayoría de la población era rural en 1942. En el 61 todavía éramos mayormente rural. Hoy no, hoy somos un país cosmopolita, urbano mayormente, y la mujer es mayoría. Tiene un papel predominante. Y no puede decirse que hay esa debilidad, esa deficiencia que había antes. La mujer ha conquistado espacios merecidos. Sin dudas. Y a escala mundial, De manera que parece hoy... que fue mal asesorada Ha y sido un tan trabajo buena arduo. Sí, participante. No ha sido fácil. Juan Daniel. Sí, así vamos a es. ver. Vamos a retomar la pregunta de pregunta. Dios. Juan Daniel, hay que aprovechar. Sí, la Pero al pregunta 100%. era Estamos celebrando y conmemorando el manifiesto del 16 de enero. La pregunta era, que un mes y medio después, entonces, el grito viene de la independencia, ¿no? sin ese manifiesto, la guerra, el proceso de independencia habría sido igual. Y segundo, si se ha dado en la historia dominicana un documento que represente tanta unidad y lee el resultado, porque ese documento produjo el resultado. Si los dominicanos alguna vez nos hemos unido en una causa parecida a esa. En ese entonces, los líderes de los grupos políticos actuantes, los conservadores y los trinitarios principalmente, se pusieron de acuerdo. Exacto. Firmaron ese pacto y llevaron a cabo el grito independentista. Más amplia hazaña. El documento, por demás, es lo que llaman una nómina de agravios. Ahí están enumerados todas las causas por las cuales los dominicanos decidieron separarse de Haití, entre las cuales figuraba que ellos los habían tratado peor que a un pueblo conquistado por la fuerza. Y una serie de medidas, aclaro, esas diferencias, tal y como lo expuso Duarte, eran con los gobernantes y legisladores haitianos, no con el pueblo haitiano. Mira qué interesante. Eso es un buen punto, ¿eh? No. Entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano no existen ni han existido esos problemas. Lo que pasa es que los gobernantes y legisladores haitianos del siglo XIX heredaron también de Francia la eterna aspiración de dominar la isla completa. Y sobre esa línea, los gobernantes haitianos, desde Dessalines, Toussaint Dessalines, Christophe, Boyer, todos mantuvieron la tesis de la indivisibilidad de la isla. Pero en realidad, los dominicanos se proclamaron contra ese querer de dominar que tenían la élite haitiana para resolver sus propios problemas. Ese documento tiene una particularidad que rigió, como dije al principio, antes de la Constitución del 6 de noviembre. Ahora, hay otro documento político muy importante que es la proclama de independencia de la guerra restauradora.
Esos son dos documentos vitales para comprender digamos que la evolución de la teoría duartiana, del esquema duartiano de liberación nacional, Mariano. plasmado sobre todo en el segundo documento. Vamos, Mariano. Porque el pregunta. primero, la manifestación, fue un consenso en donde hubo que transigir. Los trinitarios tuvieron que ceder. Y ahí se habla de separación. Los trinitarios nunca usaron la palabra separación. Para ellos fue siempre independencia pura y simple. Juan Daniel, ¿podríamos decir entonces que eso fue una Que era especie Mariano, de constitución? Él me cedió para conectar ok. ahí y no volver hacia atrás. No, bien, Gracias. bien. Sí, o sea, podría decirse que eso fungió entonces como una especie de antes de la constitución, después de carta magna, de constitución, Sí, de elemento para la Junta Central Gubernativa. Sí. Sí, porque es que el documento establece que el nuevo gobierno tenía que convocar una asamblea constituyente y dotar al gobierno de una constitución Historiador, política, que entonces sí fue. La figura de Tomás Bobadilla como uno de los intelectuales más acabados de su época, por eso recurren a él para el manifiesto. A mí en lo particular me causa ciertas dudas en tres aspectos básicos. Número uno, en asumir la gobernación de lo que es la nueva república en ese momento, pero además introducir el artículo 10 en la nueva, 210, perdón, La Constitución. en la nueva Constitución. Y algo que a mí también me parece muy extraño, él que fue uno de los que asumió parte de esa independencia, muere exiliado en Haití. ¿Cómo se explica eso? Las contradicciones de la misma clase dominante, que hoy tú amaneces de un lado y pasado mañana de otro. Increíble. Pero en realidad Tomás Bobadilla, el hecho de reconocer que la paternidad del documento es de él mayormente, no significa que estamos exaltando su figura. Pero Mella y Sánchez participaron, ¿no? Claro, El secretario de Mella dice que fue Mella. La segunda firma del documento es de Mella y la tercera de Sánchez. Y después los demás trinitarios y Vicente Celestino, hermano de Duarte, también firmó el documento. El documento fue firmado por trinitarios y por conservadores. Él rebajó la figura de los trinitarios. Ahora, Bobadilla fue eminentemente antiduartista. Eso le digo. Él rebajó la figura de los trinitarios. Y fue responsable de esa resolución del agosto del 44, mediante la cual Santana y el gobierno decretó la expulsión de los trinitarios a perpetuidad. La palabra es que Duarte era un inexperto. Por La eso palabra para de mí es cuestionable el hecho de que eso sea de Bobadilla. Julio. Sí, bueno, gracias a Juan Daniel Balcácer que está aquí. Le preguntaba fuera de cámara cuál fue el papel de Santana durante esos hechos posteriores al manifiesto y luego a la declaratoria de independencia de República Dominicana. ¿Cómo surge la figura de Santana en el escenario de independencia? Como no teníamos ejército, Ajá. al enterarse el nuevo gobierno que ya Haití había preparado una expedición armada para sofocar el movimiento independentista, se formó un ejército improvisado y uno de los artífices de esa defensa fue Santana, porque Santana vino del Ceibo con sus campesinos, con sus lanceros y aportó una serie de 1000 y pico de personas que vinieron con él. Pero además fue el hombre que dirigió el Ejército del Sur, junto con Antonio Duvergé, con José María Cabral, con Soñé, con muchos otros próceres, pero el jefe era él. Historiador, tiene que ver eso con la capacidad, con la capacidad económica que tenía Santana. También, no, era el rol del liderazgo. Recuerden, los liberales duartianos tenían ideas muy puras, pero carecían de recursos con los cuales financiar una revolución. Y una revolución no se financia solamente con ideas. En ese mismo tenor, don Juan. Santana, ¿traidor a la patria o no? Santana es de los fundadores de la República, junto con los trinitarios y con los conservadores.
Y hay que tener en cuenta algo. Los trinitarios fueron expulsados del país. Por ejemplo, Duarte y su familia no regresaron nunca, excepto Duarte, que en el 64 regresó para la guerra restauradora. Sánchez y Mella sí regresaron en la primera amnistía política que se promulgó en 1848. Y tanto Sánchez como Santana. Mella tuvieron que cooperar con Santana y con Báez. ¿Por qué? ¿Eran antiduartistas? No. Lo que pasa es que había que defender Una la realidad República. pragmática en ese Había que momento. defender. Y en ese lapso de lo que se llama la Primera República, Santana es sin duda el principal exponente de la defensa frente a la guerra dominico-haitiana. Y por eso, junto con otros, y por eso está en la historia. Ahora, la anexión a España empaña, valga la redundancia, la cacofonía, su papel. Además, cómo enfrentó también Perdón, algunas... Entonces, y lo que ¿cómo lo tomó motivó algunas esa anexión decisiones? a España no fue buscando un protectorado para Claro, precisamente preservar claro. la República. Los trinitarios abogaban por la independencia pura y simple. Los conservadores no creían ni creyeron nunca No querían pelear. en que el pueblo sostenerla. dominicano podía sostenerla. Y Querían entonces pelear. buscaron el apoyo, el protectorado, ahora de Francia, de España, de Inglaterra y finalmente de España. Y después de la restauración, pero Buenaventura Báez por poco incorpora la De nuevo, República a los Estados Unidos. Estados Unidos, vía Samaná. Es decir, que aquí siempre hubo durante la Primera República un interés por buscar un protectorado de un país poderoso, Una falta de creer en nosotros mismos. temiendo que los haitianos volvieran. Sin embargo, habían sido derrotados. Ellos habían mordido Juan el Daniel. polvo de la derrota durante 17 años. Juan Daniel, sin embargo, un paralelismo entre Nos queda Haití, un que minuto. ya hacía mucho tiempo que venía con su independencia, fue de los primeros países Sí, que logró su 1804. independencia, respecto a República Dominicana, que apenas nacía nuestra primera república. Este paralelismo, ¿cómo nosotros podemos Bueno, verlo e incluso extrapolarlo? en el Nosotros hicimos un intento, nuestros antepasados, con José Núñez de Cáceres, Dependencia en efímera. 1821. Entonces fue cuando se produjo la ocupación haitiana por parte de Boyer, que le dijo a Bolívar, a Núñez de Cáceres, que no era posible que en una misma isla existieran dos naciones distintas y por lo tanto una tenía que dominar a la otra. Oh, mi Dios. Entonces, bueno, es así. Ellos nacieron a la vida como Estado, inspirados en Francia. Y se declararon monarquía. Entonces, Dessalines decía... Henry Cristóbal se declaró No. emperador. Y decía que Haití solamente tenía por límites el mar. Merece Santana el Entonces, Partido Nacional. hay que... Bueno, no debió nunca. Buena pregunta. No debió nunca esos restos llegar. Pero ya que están ahí, es complicado. No es que sí lo merece, o sea, ya. Pero Usted cree como que- historiador, ¿qué cree? Juéguesela ahí, don Juan Daniel. No, yo al ser duartiano, mi primer libro fue en contra, una biografía contra Santana. No debió estar nunca. O sea, ¿usted cree que no lo merece? Pero En Queríamos conclusión, sacar la en conclusión, historia. en no, no, conclusión es un no, no, traidor. no. No, Fue un traidor. él dice no debió estar nunca, no debió llegar. No Es lo que debió concluya. llegar. Ahora, si se procediese a sacar esos restos, ahí hay mucha gente que hay que sacar también. Gracias a Juan Daniel Balcácer, nuestro historiador por excelencia de la República Dominicana. Y como sabe contarlo, como sabe contar la historia, nos mantiene en expectativa. Y mucho que nos falta conocer la historia, sobre todo a la nueva generación. Porque los pueblos que no conocen su historia, ustedes saben lo que pasa, están condenados a repetirla. De manera que nuestra historia, vamos a arraigarnos más de ella. Orgullosos de nuestra patria, República Dominicana, libre para siempre. Seguimos con el show.